elegís. El arranque con Maxi Lecky por Radio Sónica. Radio Sónica. Once y 14 minutos. Actualizaron los datos del tiempo. Julito, a ver, ¿cómo estamos? Vamos a actualizar entonces el clima por ahora. Un día lunes en el que estamos ahí sobrellevando el frío de lo que fue el fin de semana. Estamos, ya te digo, estamos con 13 grados 1/10, la humedad del 67%, así que está bastante benévolo este solcito, entre nubes, pero solcito al fin. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a actualizar también las vías de comunicación. Ustedes nos pueden estar viendo a través de YouTube, a través de Twitch y pueden comunicarse con nosotros a nuestro WhatsApp 11 22 62 77 28. Y ahora sí, siendo las 11 y 15 minutos, nos vamos ya a la columna de nuestra querida Victoria Gentile, que su columna de vínculos humanos hoy va a tratar un tema muy interesante, la conquista amorosa. ¿Qué es la conquista amorosa? A ver, bueno, Vicky. vamos a hablar de la conquista amorosa y sobre todo en esta época de gosteo, de tanto mensaje, de tanto pantallismo, ¿no? ¿Qué está pasando con la manera de seducir en la actualidad? Parece que la frase el hombre propone y la mujer dispone ya está en desuso, porque la mujer también toma la iniciativa y los varones también pueden decidir o no decidir conocer o no a alguien, ¿no? Y en una nota del diario La Nación del 2019 se explica por qué es necesario dejar de hablar de una conquista romántica relacionada principalmente a la forma de posesión o subordinación, porque el término conquista, según una de las acepciones de la RAE, está relacionada con ganar mediante la guerra un territorio o una población. Entonces está relacionado con invadir, someter, adueñarse o dominar. Y ya en esta época donde la igualdad de género está en todas las relaciones, está bueno pensar en hablar más sobre la seducción, ¿no? Si bien la Real Academia Española también menciona como definición de conquistar, lograr el amor de alguien, que tiene más que ver con la persuasión, la seducción y el enamoramiento, por ahí tenemos que pensar de qué hablamos cuando hablamos de cortejar o de seducir o de conquistar a alguien, ¿no? Hay en esta misma nota, Luciano Fabi, que es un politólogo del Instituto de Masculinidad y Cambio Social, explica que el feminismo nos propone relaciones igualitarias y de reciprocidad. Y el término conquista, en cambio, supone un cazador y una presa, que inevitablemente pone a una de las partes en un lugar de subordinación y cosificación. La clave para pensar en formas nuevas de seducción que rompan con las relaciones de subordinación tiene más que ver con el consentimiento. Por otra parte, hay una psicóloga que se llama Vanessa Paoli Elías, que dice que la conquista trae intrínseca la connotación de posesión sobre aquello que es conquistado, a saber, en nuestra historia romántica, las mujeres, dejándonos en un simbólico lugar de trofeo, aquellos que el varón gana. Y entonces se muestra, digamos, los varones mostraban con orgullo esto de a su manada y a sus varones colegas, esto de ser el macho conquistador, ¿no?, de las mujeres. Y toda la historia del romanticismo marca un poco esto con el tema de la conquista. Pero ya estamos en otra época, entonces es mejor que hablemos de la palabra seducción y de cómo podríamos hablar de este arte de dejar ser y hacer feliz a otro en este cambio de conquista y lejos de querer controlar o querer apropiarse del amor del otro, ¿no? Digamos, entonces se seduce a una persona cuando se busca construir para que esa persona pueda ser con el otro en toda la expresión de su unicidad, libertad y dignidad. No hay en la seducción una pretensión de control, ni mucho menos un deseo de intervenir la autonomía de ese otro. Es interesante este nuevo planteamiento de seducción en las relaciones sexoafectivas. Entonces, no necesitamos que existan machos alfa, como bien hablábamos la semana, la columna anterior, ¿no?, de la serie, está machos alfa y de los princesos, ¿no? No necesitamos estas posturas de dominación. Al contrario, las mujeres valoramos la sensibilidad de los varones
y esto de que dejen de cumplir estos mandatos sociales en donde a veces ellos mismos están incómodos, ¿no? Y aceptar que también ellos pueden rechazar una relación, rechazar un cortejo, no están obligados por la posición de varón tener que aceptarlo. Entonces, también las mujeres, por su parte, tienen la posibilidad de cortejar, de acercarse primero, de estar en un rol más activo para seducir a los varones y poder decidir si ante una propuesta, si quiere, sin tener miedo de sentirse una chica fácil, ¿no? Entonces, esto ya cambió en su estructura, como lo conocíamos hasta el momento, con el avance de la mujer y el feminismo. Y entonces las conquistas amorosas tienen otra línea en la actualidad, más emocional, y que se refiere al proceso de cortejar a una persona para ganar el interés, para ganar el amor, el deseo del acercamiento al otro individuo, y a través de su capacidad para generar emociones y vínculos afectivos con el objetivo de establecer coqueteos, una relación sexual, una relación romántica o una pareja. Porque esto no siempre implica que uno quiere una pareja, porque eso no depende del compromiso. Ahora, lo cierto es que en esta época no solamente hay que tener en cuenta lo que el otro siente, sino que hay que tener cierta responsabilidad afectiva en la situación. Porque es que no somos cosas, somos personas. Y si bien nuestro querido Zygmunt Bauman en Amor Líquido ya nos anticipaba sobre la fragilidad de los vínculos y la transitoriedad de las relaciones amorosas, en donde las conexiones iniciales entre las personas están influenciadas por el miedo al compromiso, por la inseguridad, por la pérdida de libertad y por la búsqueda de satisfacción inmediata. Entonces, muchas relaciones se enfocan en la novedad, la adrenalina, el episodio impactante, la intensidad momentánea de este primer acercamiento, pero luego se diluyen, ni siquiera llegan a completar el cortejo mismo, ¿se entiende? Entonces muchos sujetos quedan atrapados en esta etapa de seducción, en la búsqueda constante de nuevas experiencias, adquiriendo la destreza de terminar rápidamente para volver a empezar, que es algo que nos planteaba Bauman en las relaciones líquidas, ¿no? Porque todo rápido, empecemos con una cosita nueva, ¿no? Instantáneo. Para lo cual yo propongo que como sociedad tenemos que pensar un poco más en cómo trabajar y observar y cuestionar lo que nos está pasando en esta época de desconstrucción de todos nosotros en las relaciones humanas, para crear lindos cortejos, para crear buenas relaciones. Y aquí hice una lista de algunas de las cosas que podríamos involucrar y quiero charlarlas con ustedes a ver qué piensan en estas acciones. Bueno, tiene que existir un interés y una atracción. Reconocer y expresar lo que uno siente en el interés con el otro, que te gusta la otra persona. También es cierto que está bueno mantener cierto misterio, no hace falta que le contemos todo a la otra persona sobre nosotros y crear un atractivo para que el otro quiera conocernos un poco más. Indispensable generar confianza en uno mismo para poder mostrar confianza y seguridad en el otro y poder mostrar las propias cualidades y características o valores que nos distingan y que tengan que ver con esta atracción entre ambas partes. Indispensable comunicarse. En una época donde tenemos tanta posibilidad de comunicarse, a la gente le cuesta mucho tener conversaciones personales y solamente se centra en los mensajes de audios y de WhatsApp, pero es importante mostrar otras acciones que también comuniquen en ese momento de cortejo, ¿no? Y también hacer preguntas abiertas. Si quiero conocer a alguien, tengo que hacerle preguntas abiertas, preguntarle cosas, interesarme por quién es, ¿no? Y dejarle a la otra persona la invitación para poder compartir lo que quiera de su ser y de sus atractivos, de sus pasiones, de sus objetivos, etc. Y para eso hay que saber escuchar también, ¿no? Además de preguntar. Y poner atención a lo que el otro dice y demostrar esa atención. Para eso hay que ser transparentes y honestos y plantear cuál es la actitud que queremos en esa relación y cuáles son las intenciones que tenemos en ese vínculo. Y también hay que tener paciencia y perseverancia, porque los tiempos del otro por ahí son diferentes, porque como decíamos con Jo, fuera del aire, todos vivimos a 1000, con un montón de actividades, y hay que ser respetuoso del tiempo del otro. Digamos, a veces es complicado coordinar para juntarse, para reunirse, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para crear una conexión en esta realidad actual? Bueno, hay que buscar la manera de compartir historias, experiencias, incluso hablar de nuestros traumas, de nuestras experiencias negativas anteriores, para mostrar algo de lo que somos, de cómo resolvimos los recorridos de la vida
y de esa manera mostrar un interés genuino de pensamientos, sentimientos y experiencias que se van a ir ajustando y adaptando para ver cuánto compatible sos con un otro en las preferencias, en los Pero valores. sobre todo hablar, ¿no? Que es lo que hablamos en su momento, que es lo que mencionamos, esto del cara a cara, de la mirada, ¿no? Alejarse un poquito del aparato, del dispositivo Así es. electrónico. Y lo que se dice personalmente no es lo que se dice a través de pantallas. No hay interpretación con el tipeo. Claro. Y además, esto de poderse mostrar vulnerables y mostrar Sí. confianza. Es muy difícil mostrarse vulnerable a través de las pantallas. Bueno, un poco lo que decíamos hoy cuando escuchábamos Exacto, al, Gustavo. al coach que nos estaba explicando eso, que la problemática de mostrarte vulnerable, ¿no es cierto? La humildad Exacto. y el coraje tienen que ir de la mano. El Exactamente. coraje. Bueno, sobre porque todo. la gente tiene miedo de que si se muestra vulnerable va a ser lastimado. Sí, claro. Y bueno, pero que son los juegos de las relaciones. Si no, no nos podemos reaccionar. Si no, lo que tenemos que hacer es todos reaccionarnos absolutamente desde un lugar superficial, ¿no? Total. Y es muy difícil solamente, o al menos yo les propongo que no tengan solamente relaciones superficiales en la vida en general, porque en este caso estoy hablando de las relaciones amorosas. Pero en todos los vínculos que generamos, está bueno crear cierta empatía y cierta profundidad para que uno pueda hablar de sus sueños, para que pueda hablar de propósitos y proyectos más profundos, ¿no? Y para eso hay que generar confianza y crear vínculos más profundos. Y esto de la demostración de la empatía que hablábamos con el coach también, esto también es importante, ¿no? O sea, al momento de validar los sentimientos del otro, lo que el otro le pasa en esta relación y la responsabilidad afectiva. Y aparecen otras cuestiones más sencillas, y ya cerrando, así cierro la columna, como algunos detalles, como esto de generar sorpresas, hacer regalos, planificar salidas, expresiones de cariño en la comunicación no verbal, lo que decimos con el cuerpo, las miradas, las sonrisas, que parecen que no le prestamos mucha atención, pero son hiper importantes en este momento de cortejo y de conocimiento inicial con alguien, ¿no? Y otra cosa que es muy interesante es la inteligencia, el humor, que no es Bueno, solamente qué lo componente el físico, humor, ¿eh? no es solamente lo físico lo Claro. que te conquiste de Mm. alguien. La inteligencia y el humor también es algo que seduce mucho a las personas de una relación con otro. Y un tema muy importante para cerrar, el respeto y la consideración. No solamente para mantener una reciprocidad y un consentimiento de ambas partes, sino para tener en cuenta los límites, las actividades, Claro, ¿hasta dónde? los deseos de otra persona, ¿no? Porque si no parece que estamos centrados en nosotros mismos y lo que nosotros necesitamos. Y es difícil conectar con otro ahí, ¿no? Y entonces, también junto con eso les diría que nos acostumbremos a hacer comentarios positivos y elogiar al otro. Estamos muy acostumbrados a juzgar y a criticar y no a elogiar. Y decirle cosas lindas a otra persona de quién es, de sus cualidades, de sus logros, también es algo También, que es seguro, muy encantador, ¿no? Mm. Así que construyamos vínculos humanos de los lindos y cortejemos, fluyamos en este trabajo que podamos hacer en las relaciones con los demás. Bueno, muchísimas gracias, Vicky. Como siempre, la verdad que nos nutrimos de Sí. estos vínculos humanos que nos traes. Bueno, fue Victoria Gentile, Magíster en Comunicación Institucional. Hoy nos estuvo hablando de la conquista amorosa, del cortejo. Muy interesante, Vicky. Muchas gracias. Gracias.